Unidad 2. Conexión a datos y modelos. Lección 1. Entendiendo las conexiones a fuentes de datos. Lección 2. Preparando los datos y modelos básicos. Lección 3. Mejorando la presentación de la estructura de datos. Lección 4. Elaborando modelos desde datos básicos. Objetivos de la unidad. Explicar las conexiones. Preparar los datos. Explicar la vista de estructura y la vista de infraestructura de datos. Realizar modelado de datos básicos. Unidad 2, Lección 1. Entendiendo las conexiones a fuentes de datos. Objetivos de la lección. Después de completar esta lección, podrá explicar las conexiones. Conexión de fuentes de datos a SAP Analytics Cloud. Tipos de conexión. Hay dos tipos de conexiones de datos, conexiones de datos en vivo y datos importados. A continuación, se describen las diferencias entre estos. Conexiones de datos en vivo. Están disponibles para fuentes de datos locales y en la nube. No replican sus datos en SAP Analytics Cloud. Utilizan modelos de datos existentes para el análisis. Actualiza tus historias y visualizaciones de datos con nuevos datos, en tiempo real. Datos importados. Están disponibles para fuentes de datos locales y en la nube. Replica sus datos dentro de SAP Analytics Cloud. Crea nuevos modelos de datos a través de SAP Analytics Cloud Modeler. Actualiza tus historias y visualizaciones de datos, cuando se actualiza. Figura 23, flujo de trabajo de las conexiones en vivo. Figura 24, flujo de trabajo de los datos importados. Nota. Según su entorno, existen diferentes requisitos para establecer conexiones de datos tanto en vivo como de importación a SAP Analytics Cloud. SAP recomienda crear sus conexiones de datos en vivo utilizando un tipo de conexión, CORS, Cross Origin Resource Sharing. Límite extendido para la adquisición de datos. Nota. La adquisición de datos ahora tendrá un límite de celda de 100 millones de celdas y 100 columnas por carga. La configuración de datos ahora tendrán un límite de celda de 1000 millones de celdas y 1000 columnas por carga. Estará disponible para fuentes de datos como Business Warehouse, Business Objects Empresas, ANA, SQL y BigQuery. Resumen de la lección. Ahora debería poder explicar las conexiones. Unidad 2, Lección 2. Preparando los datos y modelos básicos. Objetivos de la lección. Después de completar esta lección, podrá preparar los datos. Preparación de datos, modelado básico. Figura 25, flujo de trabajo del core. La figura flujo de trabajo del core muestra cómo SAP Analytics Cloud le permite combinar la nube y datos locales para crear sus propias historias y compartirlas con su equipo. Figura 26, preparación de datos, modelado básico. El modelo diagonal modelado de datos es la base de todas las actividades de SAP Analytics Cloud. Describe las formas en que los datos deben prepararse para el análisis. También proporciona una estructura y diferentes funciones como cálculos o seguridad. Prepare su información con las últimas herramientas de modelado. Aprendizaje automático, Machine Learning, de SAP ayuda a limpiar automáticamente sus datos al alertarle de posibles errores, y categorizar medidas y dimensiones. Las herramientas de modelado lo ayudan a mejorar sus datos para geoanálisis y jerarquías multinivel para obtener conocimientos aún más profundos. Figura 27, preparación de datos, modelado básico. El modelado de datos en SAP Analytics Cloud puede mejorar sus datos y prepararlos para análisis y visualizaciones. Puede editar sus datos, definir categorías y establecer relaciones jerárquicas, y crear fórmulas personalizadas. La inteligencia de negocios de SAP Analytics Cloud ofrece tres componentes principales. Modelos. Los modelos son el lugar donde se realiza todo el modelado de datos en preparación para el análisis. El modelado de datos implica la manipulación de datos o la limpieza de su conjunto de datos, la definición de medidas y de dimensiones y la mejora de sus datos mediante el establecimiento de jerarquías, el establecimiento de unidades y monedas, y el agregado de fórmulas.
Historias. Las aplicaciones de historias usan modelos para visualizar los datos preparados provenientes de un modelo. Dentro de las historias, existen muchas posibilidades adicionales para diferentes vistas de los datos. Aplicaciones SAC. SAC ofrece dos tipos de modelos. Modelo de análisis. Modelo de planificación. Figura 28, preparación de datos, modelado básico. Si bien puede omitir el modelado de datos por completo y pasar directamente al modo historia, hay algunos beneficios de tomarse un tiempo en el modelador. Si desea ver rápidamente cómo sus datos aparecen en un gráfico, entonces es posible que desee pasar al modo historia de inmediato. Si bien las historias pueden usar archivos planos o fuentes de datos para pasar directamente al modo historia, las aplicaciones necesitan un modelo de datos. De acuerdo con su estrategia de integración de datos, puede usar o redefinir la estructura de datos provenientes de una base de datos, o crear su propia estructura. Comience con un modelo vacío, sin integración de datos definida, modelo general. Cargar un archivo CSV o Excel. Conexión en vivo o importación de datos. Datos en la nube. Figura 29, preparación de datos, modelado básico. El modelador muestra datos en filas y columnas, pestañas, y tiene varias herramientas para que usted transforme sus datos. Para obtener una comprensión más profunda de todas estas funciones, visite Ayuda. Los usos comunes del modelador incluyen: mezcla de datos, negociación de datos, configuración de unidades y monedas, creación de jerarquías, agregar fórmulas. Figura 30, preparación de datos, modelado básico. Resumen de la lección. Ahora debería poder preparar datos. Unidad 2, lección 3. Mejorando la presentación de la estructura de datos. Objetivos de la lección. Después de completar esta lección, podrá explicar la vista de estructura de datos y los fundamentos de la estructura de datos. Conexiones y modelos de datos. Figura 31, vista mejorada del modelado de datos en SAP Analytics Cloud. Presentación mejorada de la estructura de datos en SAC. Configurar o crear un modelo de estructura inclusiva para sus datos es una tarea desafiante. Tienes que lidiar con problemas como comprender la estructura de un modelo de datos, porque no hay ninguna pista sobre cómo su conjunto de datos o la estructura de una historia dependa de esa estructura. Tal vez le resulte fácil comprender la estructura de la historia de un solo conjunto de datos, pero ¿qué pasa con la estructura del modelo de datos subyacente? Incluso es un problema echar un vistazo a los datos que son la base de sus informes. Hasta ahora, ha tenido que imaginar cómo se ve la estructura del modelo y cuáles son los contenidos de los datos. El modelo consiste en una lista de sus dimensiones, y el panel lateral le da detalles sobre el modelo o una dimensión seleccionada. Por esta razón, SAC presenta dos nuevos puntos de vista para ayudar a responder a este problema. Estructura y fundamentos de los datos. Figura 32, conexiones y modelos de datos. Opciones de visualización. Para todas las organizaciones, es esencial obtener una imagen completa de sus datos para aprovechar al máximo para la toma de decisiones de negocios efectivas y significativas. Es por eso que dos nuevas opciones de visualización se presentan en SAP Analytics Cloud. Vista de la estructura de datos. Vista de fundamentos de los datos. Figura 33, conexiones y modelos de datos. Vista de la estructura de datos. Le permite ver fácilmente sus modelos en una vista de estilo de esquema en estrella, lo que le proporciona una experiencia en modelado gráfico basado en diagramas. Esta vista funciona para modelos basados en cuentas. La vista de la estructura de datos le muestra un diagrama de esquema en estrella que representa el contenido de su modelo. Esta vista le ayuda a visualizar cómo se relacionan sus datos, atributos y propiedades de hechos del uno al otro. Figura 34, vista de la estructura de datos. De un vistazo, puede ver las dimensiones del modelo que rodean la infraestructura de datos. Además, el cuadro de dimensión muestra más información basada en el tipo de dimensión. Por ejemplo, para las dimensiones de la versión,
muestra cuántas versiones públicas hay y si hay versiones privadas. Para las dimensiones de fecha, la información sobre granularidad y jerarquía predeterminada y, si se agrega, si se ha aplicado la configuración del año fiscal. Si desea agregar una nueva dimensión o dimensión existente a su modelo, puede hacerlo desde la barra de herramientas, o desde la vista esquema. Figura 35, conexiones y modelos de datos. Agregue una dimensión o simplemente vea el contenido de una dimensión. Figura 36, vista de fundamentos de los datos. Esto le permite ver los datos de hechos subyacentes de su modelo desde la pestaña Modelo. Esta vista es sincronizada con las vistas de lista y estructura. La vista de los fundamentos de los datos le muestra la tabla de hechos que contiene la información sin procesar, no agregada a datos transaccionales cargados en su modelo. A continuación se muestra un ejemplo. Puede filtrar y ordenar los datos para ver qué tipo de datos se encuentran en una dimensión. El número total de resultados es el número total de filas de datos. Sin incluir ningún filtro que se haya solicitado, en todas las versiones. En los modelos de planificación, también puede cambiar entre las diferentes versiones públicas de sus datos, por ejemplo, para ver si existen datos para una versión seleccionada. Las vistas estructura y base de datos funcionan junto con la lista de dimensiones y el panel de detalles para darle una imagen consistente a sus datos. Por ejemplo, si hace clic en una dimensión en el diagrama de esquema, las otras vistas se centran en esa dimensión. Un diseño flexible y personalizable. Sí, se muestra mucha información en una pantalla. Imagina si estuvieras mirando la imagen anterior en un smartphone. A menudo, querrá ocultar algunos de los paneles del modelador, o cambiar su tamaño para centrarse en la información que le interesa. Afortunadamente, eso es fácil de hacer. Para activar y desactivar las nuevas vistas, simplemente haga clic los botones de alternancia. O para cambiar el tamaño de los paneles, simplemente arrastre o haga doble clic en los bordes del panel. Una vez que haya personalizado el modelador, guardará su configuración automáticamente, de modo que todo se verá igual la próxima vez que inicie sesión o cuando cambie a otro modelo. Figura 37, conexiones y modelos de datos. Figura 38, conexiones y modelos de datos. Las vistas estructura y base de datos funcionan junto con la lista de dimensiones y el panel de detalles para darle una imagen consistente a sus datos. Por ejemplo, si hace clic en una dimensión en el diagrama de esquema, las otras vistas se centrarán en esa dimensión. Las vistas personales se guardarán y se pueden utilizar para la próxima vez que desee ver su modelo otra vez. Resumen de la lección. Ahora debería poder explicar la vista de estructura y la vista de fundamentos de datos. Unidad 2, lección 4. Elaborando modelos desde datos básico. Objetivos de la lección. Después de completar esta lección, podrá realizar modelado de datos básicos. Los fundamentos del modelado y la adquisición de datos. ¿Qué hay de nuevo en modelado? El modelado de datos sigue un proceso: configuración, conexión, preparación y finalmente modelado de datos. Estos pasos se describen en detalle en la figura Pasos simplificados de la integración de datos. Figura 39, pasos simples para la integración de datos. Tabla 1, ¿dónde comenzar? Adquirir datos dentro de SAP Analytics Cloud. Desde la pantalla de inicio. Se crea una historia automáticamente cuando haces uno de los siguientes pasos. Arrastra y suelta un archivo de Microsoft Excel. Conéctese a los datos, consulte la historia. Desde el modelador. Conéctese a todas las fuentes de datos compatibles. Conexiones desde modelos. Actualizar mediante la importación de datos desde un archivo. Desde las historias. Importar un archivo de Microsoft Excel, o CSV. Importar un modelo existente. Conéctese a Google Drive. Figura 40, integración con Google Drive. Con SAP Analytics Cloud, puede importar fácilmente datos y modelos de datos, desde Google Drive y otras fuentes de datos, con una vista estructurada, como se muestra en la figura anterior. Con modelos de estos las fuentes de datos operan como una capa semántica,
que forma instrucciones sobre cómo el sistema maneja datos de diferentes fuentes de datos y los pasa a una herramienta de interfaz como diseñador de historias o diseñador de aplicaciones. El modelo de datos no contendrá ningún dato. Figura 41. Modelos en SAP Analytics Cloud. La perspectiva de la inteligencia de negocios. La figura anterior enfatiza la importancia de los modelos en SAP Analytics Cloud. SAP Analytics Cloud reconoce los siguientes tipos de modelo. Un modelo de planificación. Los modelos de tipo planificación están preconfigurados con dimensiones de tiempo y categorías. Estos ofrecen soporte para funciones de seguridad y multidivisa a nivel de modelo y dimensión. Cuando se trabaja con un modelo de planificación en una historia, los usuarios con privilegios de planificación pueden crear sus propias versiones de los datos del modelo. Estos usuarios también pueden escribir datos en el modelo, escribiendo nuevos valores, copiando y pegando datos y utilizando funciones de asignación. Un modelo analítico. A diferencia del modelo de planificación, el modelo de análisis no admite categorías y no requieren una dimensión de tiempo. Un modelo de análisis basado en una vista de SAP HANA. Un modelo de análisis basado en una vista de SAP HANA es un modelo simple con una sola cuenta dimensión, pero con acceso a otras dimensiones a través de SAP HANA. La seguridad se hereda de SAP HANA, pero se puede administrar más en SAP Analytics Cloud. Figura 42. Dimensiones. Los modelos de datos en SAP Analytics Cloud se consideran modelos basados en cuentas que solo utilizan una medida. El significado de la medida se define por los valores de las dimensiones, como se muestra en la figura, dimensiones. En modelos financieros, las cuentas son cuentas financieras reales que la mayoría de las empresas tienen. Sin embargo, los valores de la dimensión de la cuenta podrían además ser no financieros. Por ejemplo, las devoluciones y las ventas podrían ser cuentas. Las dimensiones que utilizan en sus modelos se guardan independientemente de cualquier modelo. Cuando usted crea un nuevo modelo, puede elegir una dimensión existente o crear una nueva dimensión. El modelado utiliza varios tipos de dimensiones dedicadas. Esta sección ofrece una descripción general de los tipos de dimensión disponibles y explica los fines para los que se utilizan. Aparte de las dimensiones integradas para tiempo y categoría, todas las dimensiones tienen tres columnas: atributos id, descripción y jerarquía. Estos no se pueden eliminar, pero adicionales se pueden agregar columnas según sea necesario. La columna jerarquía es un atributo de texto de formato libre donde puede ingresar el valor de id del miembro principal. Manteniendo jerarquías padre e hijo, relacionadas de esta manera, podrá construir una jerarquía de datos que se utiliza al ver los datos para acumular valores de alto nivel que luego se pueden analizar con niveles de detalle más bajos. Las dimensiones de los modelos se almacenan en sus propias tablas. Estas tablas pueden tener campos adicionales para presentación de informes, denominada propiedad. Para la planificación, la dimensión de categoría es muy importante ya que contiene versiones para escenarios de planificación. Figura 43. Tiempo invertido en preparación de datos. La figura, tiempo invertido en la preparación de datos, enfatiza la cantidad de tiempo que los científicos gastan en preparar datos. Figura 44. SAP Analytics Cloud. Manipulación inteligente de datos. Manipular los datos para que sean precisos y se ajusten a las necesidades de su negocio. Como sugiere la figura, SAP Analytics Cloud Smart Data Wrangling, dejando que SAC se enfrente los datos lo liberan para concentrarse en trabajos de mayor valor. Las funciones de manipulación de datos facilitan la transformación de datos de las siguientes formas al cargar datos en un modelo. Dividir. Convertir texto en número. Columnas duplicadas. Combinar columnas. Editar celdas individuales. Agrega elementos destacados para todas las celdas con el mismo valor al seleccionar una celda. Mantener un historial de transformaciones con las funciones de deshacer diagonal rehacer. Figura 45. Trabajar con niveles correctos de datos. La experiencia ágil de preparación de datos de SAP Analytics Cloud ayuda a garantizar que esté trabajando en el nivel correcto de datos, como se muestra en la figura, trabajar en el nivel correcto de datos. Figura 46. Datos desde una perspectiva renovada.
La figura anterior enumera algunos de los principios impulsores detrás de la preparación ágil de los datos en SAP Analytics Cloud, como mostrar los datos desde una perspectiva nueva. Figura 47, incrementando la creatividad del usuario. Otros principios de la preparación ágil de datos incluyen permitir que el usuario se concentre en flujos de trabajo y permitir que el usuario manipule los datos, como se muestra en la figura, incrementar la creatividad del usuario. Figura 48, garantizar una experiencia receptiva con sus datos. Trabaje a partir de una muestra para obtener los mejores resultados, como se sugiere en la figura, garantice una experiencia receptiva con sus datos. Figura 49, modelando una dimensión cuenta. La dimensión cuenta incluye un conjunto de propiedades técnicas. Hay cuadros de lista disponibles para ayudar a ingresar datos en cada celda de estas propiedades. Las propiedades críticas incluyen las siguientes. El tipo de cuenta está vinculado a una función que puede revertir el signo. El tipo de tasa se utiliza para la conversión de moneda. Las unidades y monedas incluyen piezas, galones o USD, EUR y más. La fórmula se utiliza para calcular el valor en función de otras cuentas y lógicas. La jerarquía determina el padre de nivel superior de la cuenta, si existe. Información de agregación, o etiqueta, si solo actúa como una carpeta para organizar el resultado de cuentas. Figura 50, SAP Analytics Cloud, modelo geoespacial. Antes de realizar un análisis geoespacial en historias, primero debe importar datos de coordenadas y enriquecerlo en el modelador. Este proceso crea una nueva columna en la vista de datos con un enriquecimiento de formato de coordenadas de latitud y longitud. Como requisito previo, debe tener un archivo de Microsoft Excel o un archivo CSV con una columna de ID de ubicación que contiene datos únicos, así como columnas de latitud y longitud. Jerarquías en modelos. Jerarquías. Las jerarquías le permiten estructurar sus datos. Cuando muestra datos en historias en una tabla, los nodos de la jerarquía se pueden expandir o contraer. Hay dos tipos de jerarquía disponibles. Jerarquías basadas en niveles. Una jerarquía basada en niveles organiza los miembros de una dimensión en niveles, como país, estado y ciudad. Jerarquías de padres e hijos. Una jerarquía de elementos primarios y secundarios organiza los miembros de una dimensión en un conjunto de elementos primarios y secundarios. Una dimensión puede tener una o más jerarquías basadas en niveles, o una o más padre-hijo como jerarquías, pero no ambas. Las jerarquías se visualizan en el panel de vista previa. Si se ha definido más de una jerarquía, puede seleccionar cuál mostrar en la vista previa de la lista desplegable. Para jerarquías padres e hijos, también puede arrastrar miembros en el panel de vista previa para construir visualmente las relaciones padre-hijo. Los siguientes tipos de dimensiones no admiten jerarquías personalizadas. La dimensión cuenta tiene una sola jerarquía. Para la dimensión fecha, las jerarquías están predefinidas según la granularidad del modelo y se ha habilitado el tiempo fiscal para el modelo. Puede especificar una jerarquía predeterminada en la configuración de la dimensión de fecha. La dimensión versión no tiene una jerarquía, ya que las diferentes versiones están separadas y no tienen relaciones entre padres e hijos. Nota. Cuando trabaje con jerarquías de padres e hijos para un modelo de planificación, evite situaciones donde los datos se pueden reservar directamente en un nodo principal. Estas situaciones incluyen lo siguiente. Estructurar dos o más jerarquías para que un miembro sea un nodo hoja en una jerarquía y un nodo padre en una jerarquía diferente. Actualizar una jerarquía para que un nodo hoja que tenga un valor reservado sea cambiado a un nodo padre. Figura 51, jerarquías del modelo. Como se mencionó en la lección, la realización de modelos básicos y la adquisición de datos, las jerarquías son formadas por la existencia de una columna en la dimensión. La columna de jerarquía es una característica estándar de todos los tipos de dimensiones para que puedan estructurar sus datos. Cuando se muestra el generar datos en historias de una tabla, los nodos de la jerarquía se pueden expandir o contraer. La jerarquía se define como un conjunto interconectado de relaciones de padre a hijo en cada línea de la dimensión. La columna jerarquía se utiliza para almacenar el valor de id principal.
La dimensión cuenta solo tiene una jerarquía única, pero puede agregar jerarquías adicionales a todos los demás tipos de dimensión seleccionando agregar jerarquía en el menú agregar, y símbolo, en la barra de herramientas. Cuando eliges esta opción, se inserta una nueva columna en la cuadrícula y debe ingresar el nombre de la nueva jerarquía en la fila del encabezado de la columna. Si se define más de una jerarquía, los usuarios pueden utilizar la función administrar jerarquías o aplicar configuraciones de filtro para seleccionar a qué jerarquía aplicar y cambiar entre jerarquías. La jerarquía se visualiza en el panel de vista previa. No es necesario que ingrese o edite los datos en la cuadrícula de datos para hacer una jerarquía. Puede utilizar arrastrar y soltar en el panel de vista previa para organizar los miembros y construir las relaciones. Si se ha definido más de una jerarquía, puede seleccionar el que desea mostrar en la vista previa de la lista desplegable. Cuando se crea un control de entrada de rango de tiempo con una jerarquía de año fiscal, el título de la entrada del control muestra el año fiscal. Resumen de la lección. Ahora debería poder realizar modelado de datos básicos.